El accidente cerebrovascular isquémico es el conjunto de afecciones fisiológicas que provocan un déficit a nivel neurológico, el mismo que se inicia de manera súbita debido al corte total o parcial de la circulación de alguna arteria cerebral importante, y consecuentemente se compromete de manera funcional y vital al territorio afectado. Existe una clasificación con fundamentos radiológicos para esta enfermedad, las mismas que son: el evento vascular cerebral isquémico, que refleja un deterioro neurológico ocasionado de manera súbita en un área focalizada, que en estudios radiológicos de imagen muestran evidencias de un infarto; y el ataque isquémico transitorio, que se caracteriza por presentar generalmente un déficit transitorio con una recuperación de menos de una hora de las funciones neurológicas, sin evidencias de infarto en imágenes cerebrales. Se conocen 5 categorías etiológicas del ACV isquémico, según la escala de Toast. En primer lugar, tenemos la arteria aterotrombótica aterosclerótica de gran vaso. En este caso, la isquemia es generalmente de tamaño medio o de tamaño grande, de topografía cortical o subcortical y localización vértebro-basilar o carotidia. Debe cumplir uno de los dos criterios siguientes. El primero, aterosclerosis con estenosis, en donde la estenosis es mayor al 50% del diámetro luminal o se presenta oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre. Segundo, la aterosclerosis sin estenosis. Se presenta estenosis menor al 50% en ausencia de otra etiología y con al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: si la persona es mayor a 50 años, si padece de hipertensión arterial, si tiene diabetes mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Como segundo punto, el cardioembolismo. Presenta isquemia de tamaño medio o grande, de topografía cortical en la que existe alguna cardiopatía de características embolígenas. Como tercer punto, la enfermedad oclusiva de pequeño vaso o infarto lacunar. Presenta isquemia de pequeño tamaño, menor a 1.5 centímetros de diámetro en el territorio de una arteria perforante cerebral que puede ocasionar un síndrome lacunar. Como cuarto punto, tenemos otras causas. Aquí se observa la isquemia de tamaño variable, de localización cortical o subcortical, en territorio carotidio o vértebro-basilar. Esto en un paciente en el que se han descartado las 3 causas anteriormente mencionadas. Se puede producir por enfermedades sistémicas, alteraciones metabólicas, alteraciones de la coagulación, disección arterial, displasia fibromuscular, migraña, malformación arteriovenosa, entre otras. Como quinto y último punto tenemos de origen indeterminado. Presenta isquemia de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, y se puede dar por estudio incompleto, por más de una etiología o por origen desconocido. Prevalencia. Los procesos vasculares originan la mayor cantidad de mortalidad y morbilidad que cualquier otro padecimiento humano. A finales de los últimos años simboliza el 31%, afectando a más de 83.000 habitantes, entre los rangos de edad de 20 a 64 años. Los procesos vasculares isquémicos son considerados como la segunda causante de muerte a nivel mundial y la primera en originar discapacidades neurológicas. Se estima que alrededor de 17 millones de habitantes la padecen, representando así el 80% total de los procesos vasculares isquémicos. Por otro lado, tiene mayor tendencia en la población de adultos mayores, en el cual representa el 60% en el sexo masculino. De igual manera, en los individuos afroecuatorianos, en el cual se ha demostrado cuadros clínicos mucho más severos. Fisiopatología. La sangre irriga el cerebro a través de 2 pares de grandes arterias. En primer lugar tenemos a las arterias carótidas internas que transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte anterior del cuello. Y en segundo plano tenemos a las arterias vertebrales que transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte posterior del cuello. Cuando una arteria se bloquea,
el flujo sanguíneo continúa a través de una arteria colateral, lo que impide que se produzca el accidente cerebrovascular. Otras personas, en cambio, van a nacer con arterias colaterales pequeñas. En este caso, van a ser incapaces de transportar suficiente sangre a la zona afectada y se va a producir lo que se conoce como un accidente cerebrovascular. Hay que recalcar que la mayor parte del control nervioso se logra por los reflejos que se originan en los barroreceptores, en los quimiorreceptores y en los receptores de presión baja. No obstante, cuando el flujo sanguíneo se dirige hacia el centro vasomotor en la parte inferior del tronco del encéfalo, va a disminuir lo suficiente para provocar un defecto nutricional. Y esto se conoce como una isquemia cerebral. Ahora, el cerebro recibe aproximadamente un 20% del volumen sanguíneo circulante. Es importante mencionar que el oxígeno y la glucosa van a ayudar al mantenimiento de estas funciones neuronales. Los valores normales de flujo sanguíneo cerebral son de 50 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Cuando el flujo sanguíneo cerebral es de 15 mililitros por 10 gramos por minuto, el cerebro va a entrar en una zona de penumbra isquémica, es decir, las células están funcionalmente deprimidas pero viables. Pero cuando el flujo sanguíneo cerebral va a ser menor de 10 mililitros por minuto, se va a producir un agotamiento energético fatal, puesto que se pierden transientes iónicos y esto va a conllevar a la muerte neuronal. La sintomatología del accidente cerebrovascular isquémico se da de forma repentina y progresa habitualmente en cuestión de horas o minutos, causando la muerte del tejido cerebral. Podemos clasificarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si la hemorragia se da desde lo que es la arteria carótida interna, ascendiendo por la parte anterior del cuello hasta el encéfalo, vamos a perder la visión, es decir, va a producirse ceguera en un lado de los ojos, es decir, en el izquierdo o en el derecho. Asimismo, se van a producir mareos. En cambio, tenemos lo que es desde las arterias vertebrales hasta la parte posterior del cuello, ascendiendo al encéfalo, que en este caso también va a haber pérdida de visión y vértigo. Sin embargo, cuando empieza a desarrollarse más ya lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, se encuentran ciertas patologías como lo es la hemiparesia, la hemiparesia que en sí es la pérdida de movilidad de un lado del cuerpo, comenzando por ejemplo con el brazo y extendiéndose. O también podemos encontrar lo que es la disartria, es decir, perder la función de la movilidad de las articulaciones de la boca como tal, es decir, la pérdida del habla. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico diferencial y el diagnóstico del accidente cerebrovascular isquémico. Generalmente el accidente cerebrovascular isquémico se lo diagnostica a través de dos factores. Uno son los hechos ocurridos durante y antes del evento, y el otro se lo realiza a través de una exploración física. También hay que tener en cuenta los síntomas y signos del paciente, ya que esos pueden estar relacionados con el accidente cerebrovascular. En la exploración física vamos a determinar dos temas. Lo primero que nada son los signos vitales, y después de eso se realizará un examen neurológico. El examen neurológico se lo realiza para prever algún daño en el sistema nervioso, y en segunda instancia se lo realiza para suponer una obstrucción de una arteria del cerebro. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver una arteria del cerebro con un examen físico? Pues si el paciente presenta debilidad en la pierna izquierda, significa que hay una obstrucción de arterias que irrigan el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Una vez que ya se supone una obstrucción de una arteria, se realizan exámenes más específicos. Entre ellos destacan la tomografía computarizada.
la cual nos ayuda a diferenciar de un accidente cerebrovascular isquémico de un accidente cerebrovascular hemorrágico. O inclusive nos ayuda a diferenciar otro tipo de enfermedades, como ya sean los tumores cerebrales, los abscesos o inclusive las hemorragias encefálicas. Cabe destacar que la tomografía computarizada nos da los siguientes síntomas, que son el desvanecimiento del núcleo lentiforme, el desvanecimiento del ribete insular y el desvanecimiento de la cápsula interna. También perdemos la definición de la sustancia gris cortical y la sustancia blanca subcortical. Estos síntomas se refieren a un 80% de los pacientes 6 horas después de haber sufrido una obstrucción en una de sus arterias. Otro examen diagnóstico es la resonancia magnética, la cual se realiza particularmente cuando el paciente sufre alguna variante patológica que impide realizarse la tomografía computarizada, tanto para la resonancia magnética como para la tomografía computarizada. Necesitamos realizar un angiograma o un venograma, con los cuales ayudamos a que el flujo sanguíneo sea más visible para el médico. Existen también otros tipos de diagnósticos, ya sean como un análisis sanguíneo, un ecocardiograma o un análisis genético. El tratamiento farmacológico. Tenemos estos tipos de tratamiento, como la trombólisis intravenosa, la trombólisis interarterial, los antitrombóticos y la terapia coagulante. La trombólisis intravenosa, con activación de plasminógeno tisular recombinante, o RTPA, es uno de los más usados para tratar a pacientes con isquemia cerebral durante las primeras 4 o 5 horas del inicio de los síntomas, en donde nos ayuda a la reperfusión, a la funcionalidad y a disminuir las secuelas a largo plazo. La trombólisis intraarterial o tratamiento endovascular se recanaliza la arteria afectada para la administración de agentes trombolíticos por la vía intraarterial, como la urosinasa, la prourosinasa y la RTPA, en donde se administra hasta 6 horas del inicio de los síntomas, en donde es efectivo para restablecer la circulación sanguínea. Los antitrombóticos son agentes antiplaquetarios que son efectivos para las enfermedades cerebrovasculares, como la isquemia cerebral, en donde la aspirina es una de las pruebas más efectivas que se ha demostrado para tratar esta patología, en donde se recomienda una dosis oral de aspirina de 325 mg en las primeras 24 a 48 horas después del inicio de los síntomas. La terapia coagulante es el uso de anticoagulantes. En la isquemia cerebral puede aumentar el riesgo de hemorragia y no se recomienda usarlo de forma inmediata, sino entre los 3 a 5 días. Pero se exceptúa en situaciones específicas en las que el paciente presenta un ateroma aórtico, aneurisma fusiforme de la arteria basilar, disección arterial cervical, trombosis venosa, entre otros, en donde se administra heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La anticoagulación oral es recomendable después de una enfermedad vascular cerebral isquémica. El tratamiento no farmacológico consiste en un monitoreo con oximetría de pulso con una saturación de oxígeno de mayor o igual al 92%. En algunos pacientes no requieren la suministración de oxígeno, pero debemos administrar oxígeno en caso de que la oximetría de pulso y la gasometría arterial nos indique que el paciente presenta una hipoxia. Otro de los tratamientos sería dar un soporte a la vía aérea y a la ventilación asistida en un paciente que padezca de isquemia cerebral, cuando el mismo presente una disminución o difusión vulvar que pueda estar comprimiendo la vía aérea. También es importante mantener los niveles adecuados de líquidos en el paciente, para que no pueda llegar a presentar una hipotensión o una extensión de infarto cerebral. La hipovolemia debe ser solucionada suministrando solución salina. El tratamiento quirúrgico. En pacientes con isquemia cerebral se recomienda la intervención quirúrgica de una cardiotomía, que se hace dentro de las 48 horas y no más de las 96 horas, porque podría presentar complicaciones graves. También se puede hacer una hemicraniotomía descompresiva frente al tratamiento médico o una endarterectomía carotidia mayor, reduciendo la muerte por isquemia cerebral. Pronóstico. El pronóstico de la isquemia cerebral puede entenderse desde aristas diferentes y a la vez complementarias.
como sería el pronóstico vital, neurológico y funcional. Desde el punto de vista vital, la isquemia cerebral supone actualmente la tercera causa de muerte y alrededor de 1/3 de los pacientes fallecen o son dependientes al cabo de un mes. Cuanto antes se trate un accidente cerebrovascular con un medicamento trombolítico, mayor será la probabilidad de que el daño cerebral sea menos grave y mejores sean las posibilidades de recuperación. Ahora vamos a hablar de 5 puntos claves en el pronóstico. Primero, aproximadamente el 50% de las personas con parálisis de un lado del cuerpo y la mayoría de las que tienen síntomas menos graves recuperan algunas funciones al tiempo que son dadas de alta del hospital. Segundo, aproximadamente el 10% de las personas que sufren un accidente cerebrovascular isquémico recuperan todas las funciones normales, aunque otras personas quedan tan afectadas, tanto física y mentalmente, que son incapaces de moverse, hablar o alimentarse de modo normal. Tercer punto. Alrededor del 20% de las personas que sufren un accidente cerebrovascular isquémico mueren en el hospital. El porcentaje es aún más elevado entre personas mayores y de la tercera edad. Cuarto punto. Aproximadamente un 25% de las personas que recuperan de un primer accidente cerebrovascular sufren otro accidente en los 5 años siguientes. Los accidentes cerebrovasculares subsiguientes dañan aún más la funcionalidad. Y como quinto punto, la mayoría de las discapacidades presentes después de 12 meses son permanentes. Prevención para la enfermedad cerebrovascular isquémica. La mayor cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles se debe a un estilo de vida poco saludable, es decir, sedentario. Los individuos que padecen de esta enfermedad frecuentan con mayor cantidad eventos sistémicos, por lo que es muy recomendable que ellos acudan al médico constantemente. La prevención de esta patología va encaminada a evitar que existan más procesos vasculares isquémicos. Por otro lado, es muy importante dejar la vida sedentaria, acudir al médico, alimentarse de una mejor manera y hacer ejercicio. Alimentarse correctamente con todas las proteínas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos. Dejar a un lado el azúcar y la sal y los alimentos procesados y productos lácteos.